Reconocemos, Padre, que tu palabra es la que nos libera, es tu palabra la que nos salva, es tu palabra la que nos sana, es tu palabra, Señor, la que nos da el ímpetu para poder llegar a esa estatura del varón perfecto. Ayúdanos, Señor, a llegar a esa plenitud y que podamos servirte, Señor, como tú deseas, y que podamos servirte con todo nuestro ánimo, porque es la forma, Señor, en la cual tú nos vas a bendecir. Gracias te damos, Señor, hoy nos ponemos en tus manos para que todo, Señor, que tú traigas a este campamento, lo que tú traigas a esta tu casa, sea de bendición para mis hermanos, y que esos tesoros escondidos, Señor, esas perlas que has enviado a este lugar por medio de tu Espíritu Santo, podamos tomarlas y aprovecharlas para poder, Señor, ser hombres y mujeres ejemplares. Gracias te damos, Señor, danos una unción poderosa, pastoral, magistral, evangelística, profética y también apostólica, Señor, para que podamos conllevar ese esfuerzo y esa responsabilidad que nos has pedido, Señor, al predicar tu palabra. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Amado hermano, yo quiero en esta noche continuar con un tema que iniciamos la semana pasada, que me llamó mucho la atención de la forma en cómo la palabra del Señor va dando una guianza para evolucionar. Y es que si una de las cosas que hemos enseñado y que también se nos ha enseñado, hermano, y hemos predicado, es sobre llegar a una estatura. Necesitamos llegar a una estatura. La forma en que nosotros podemos evitar en que pasemos esos 7 años de tribulación es escapando de ese tiempo tribulacionario que se va a dar en ese momento, en aquel momento. Pero todos aquellos que puedan llegar y den esa estatura, obviamente no van a pasar por ese tiempo. Pero el tiempo es ahora, o sea, el sacrificio, el esfuerzo es ahora, para que en aquel tiempo no tengamos que hacer el esfuerzo en esos 7 años. Porque también va a ser un esfuerzo, un sacrificio, va a ser una persecución, una tribulación, hermano, indeseable, que todavía no hemos llegado a entender. Porque si llegáramos a entender, hermano, como que correríamos un poco más para poder llegar a esa estatura. Entonces necesitamos proyectarnos, hermano, y decir, bueno, prefiero llegar a la estatura, comprimirme en muchas cosas que mi cuerpo quiere hacer y que no son deseables al Señor, para que en aquel tiempo ya no esté aquí. O sea, ese es un buen plan. ¿A quiénes les gustaría mejor esforzarse ahora y no caer en una desgracia después? ¿Verdad que sí? Entonces esforcémonos ahora. Este es el tiempo de la oportunidad. Es el tiempo en que el arca todavía, hermano, está abierta su puerta. Bueno, entonces iniciamos con el tema al cual le puse como nombre la evolución del renuevo. Y dentro de la evolución del renuevo estuvimos hablando, hermano, de un crecimiento, pero ese crecimiento lo plasma la palabra del Señor. Sí, hemos hablado en varios ángulos, hermano, con respecto al crecimiento, pero una de ellas fue una promesa. Fue una promesa de parte del Señor que dio al pueblo, a su pueblo. Mire lo que dice allá en Jeremías. Lo voy a leer y voy a tomar un poquito, hermano, de colchoncito para que regresemos nuevamente al punto donde nos quedamos. Entonces mire lo que dice ahí en Jeremías capítulo 23 versículo 5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Entonces va a haber un renuevo, pero usted debe saber que juntamente con ese renuevo hay otros renuevos. Ahí le voy a dar la cita bíblica. Porque los otros renuevos, y estoy hablando, y me estoy refiriendo para que no nos perdamos, sobre la vara. Era la vara de Leví.
porque en la vara de Leví reverdeció, pero no solamente un renuevo, sino renuevos. Pero nosotros sabemos que el renuevo, el que está hablando aquí en Jeremías, es el Señor. Pero como estamos hablando de la evolución del renuevo, habrán otros renuevos, pero esos renuevos tienen que parecerse al primer renuevo. O sea, como la vara, hermano, usted sabe muy bien que la vara de Leví era de almendro, tenía que dar almendros. Fue definitivamente una obra de parte del Señor. A esa vara, hermano, se le puso el nombre y le pusieron el nombre de Aarón. Eso es lo que dice la Biblia. Pero bueno, entonces ya vamos a ir, hermano, mencionando algunos versículos para que vayamos entendiendo. Entonces, estuvimos hablando, hermano, déjenme regresar nuevamente y vamos a entrar a este punto que es la evolución del renuevo. Entonces, veamos a Isaías capítulo 60, nuevamente, entremos al versículo 21 para que sigamos la línea de enseñanza que iniciamos la semana pasada. Miren lo que dice ahí: y tu pueblo todos, ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. Entonces, mire qué bonito, si se da cuenta ahí está hablando de renuevos. Pero lo que dice ahí, que es un plantío que es del Señor, que ha sido obra de sus manos. O sea que eso no salió de la nada. Por eso, hermano, debemos de saber que la operación del Señor, hermano, es ordenada. Ya se preordenó en la eternidad. Por eso, hermano, Él empieza a afirmar y a confirmar su palabra por medio de los profetas, de lo que Él va a hacer. Pero todo eso ya aconteció en la eternidad. Es solamente que va el plan conforme al tiempo del Señor. Entonces, les dije que esa palabra renuevos es la palabra netzer, que quiere decir un color reluciente. Es algo que es fuera de lo normal, no es un color normal, sino que es sobrenatural. Y yo le puse ahí, hermano, entre paréntesis, luz, porque nosotros tenemos que llegar a ser luz, de alguna manera. Aunque sea, hermano, que iniciemos con una luz bien pequeña que casi ni se pueda ver, pero eventualmente necesitamos ser un faro de luz. Entonces estuvimos hablando que esa palabra renuevos, hermano, nuestro apóstol ya ha dado algunos emblemas sobre esto, bien lindo. Él estuvo compartiendo, encontró 21 palabras de las cuales se puede explicar esta palabra, o quiere decir esta palabra renuevo, al menos en el hebreo. Bueno, no estoy seguro si es en el hebreo juntamente con el griego, pero yo le voy a hablar de 8 de las cuales estuvimos empezando a trabajar la semana pasada. Esa es Setzá, Yoneket, Semach, Yebul, Joresh, Kipá, Sitz y Parak. Si usted se da cuenta, le estoy mencionando 8. ¿Y qué dijimos que tiene la figura el número 8? Un reinicio, un nuevo comienzo. Entonces, al darme cuenta, al ver estas 8 palabras, me di cuenta que tienen una secuencia de crecimiento. Entonces, si tienen una secuencia de crecimiento, quiere decir que nosotros, si realmente somos, hermanos, renuevos del plantío de Dios, quiere decir que nosotros vamos a ir de victoria en victoria, vamos a ir creciendo. Pero juntamente con eso le venía intercalando, hermano, a los hijos, porque es muy importante que nosotros también tengamos la mirada en nuestros hijos. A la medida que nosotros vayamos creciendo, va a ser la medida que crezcan nuestros hijos. Pero si nosotros como padres nos quedamos estancados, puede hacer, le digo puede hacer porque no todos los casos es así. Hay algunos niños, hermano, que tienen una iniciativa y tienen una convicción tan fuerte en su corazón y su alma, que a veces inclusive, hermano, las situaciones que se estén dando con sus padres, pues les van a afectar, pero no como aquellos hijos que no tienen esa convicción y que los padres de alguna manera se estancan y los hijos se estancan.
Entonces, por eso es muy importante que nosotros, hermano, por amor a Jehová y también por amor a nuestros hijos, debemos de proseguir en este caminar, aunque sea difícil, aunque veamos que es imposible, pero no es imposible. La verdad es que no es imposible. Bueno, entonces empezamos, hermano, explicando sobre el renuevo. Empezamos hablando sobre esa palabra, tzitzá, que lo pusimos de siembra. El inicio, ¿verdad? Lo empezamos a ver como una semilla. Los hijos, hermanos, son una semilla. El Señor, obviamente, Él es nuestro Padre Celestial y nos ve a nosotros como semilla. Entonces así se inicia, hermano, con una semilla. Se inicia con un deseo de sembrar. Es la manera en que nosotros vamos a seguir, hermano, creciendo. Pero dentro de la semilla, como le estaba dando, hermano, un ángulo de padres a hijos, le estuve dando algunos versículos para que usted tuviera en su corazón el deseo de poder dejar esa semilla, de poder dejar en el corazón de sus hijos para que ellos vayan creciendo. Dentro de una de ellas, hermano, y hablando sobre herencia, es dejarles el temor de Jehová. Esa es una de las cosas, una de las experiencias, hermano, increíbles. Eso lo podemos ver en Proverbios 14:26. Mire, el temor de Jehová, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Entonces, una de las cosas tremendas es el temor de Jehová. Pero, ¿qué es el temor de Jehová? ¿No será que el temor de Jehová es a que tengamos una reverencia completamente a las cosas de Dios? Porque a veces como padres se nos pueden saltar ciertas cositas, hermano, que no le enseñamos a nuestros hijos. Por ejemplo, comer chicle, traer gorras, jugar, cositas que se den dentro de la iglesia. Los papás tienen que estar listos para poder trabajar con ellos. Tal vez, hermano, le estoy mencionando cositas que tal vez usted dirá, ay, pastor, pero esto no va a hacer mucha diferencia. Claro que hacen diferencia. El respeto que tengan los hijos a la casa del Señor es muy importante. Por ejemplo, las instrucciones que se den aquí las escuchan los padres, pero las deben de seguir también sus hijos. Porque, hermano, si no, solamente usted lo sabe, pero no lo saben sus hijos. Entonces es algo bien interesante. Por ejemplo, usted sabe muy bien que dentro de la iglesia no se traen juguetes. Si trae a un niño que deje de traer un juguete, usted debe saber que los otros niños se van a pelear por el bendito juguete, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas. Pero como le estoy hablando de la práctica o de lo que muchas veces nosotros, hermanos, pensamos que hacemos, y tal vez lo hacemos en el principio y de ahí dejamos de hacerlo. Entonces vuelve otra vez. Pero una de las cosas que debemos de tener siempre pendiente es el temor de Jehová. Y hay otras cosas, conforme ellos van creciendo, usted tiene que ir aplicando el temor de Jehová. Por ejemplo, el llegar temprano a la iglesia. Por ejemplo, el cumplir su privilegio. El amar a sus hermanos y comprender a sus hermanos. Porque esa es otra cosa, hermano, bien importante. Si usted de repente tiene un conflicto con un hermano, con una hermana, puede hacer que sus hijos terminen arrastrando el mismo problema. Por eso, hermanos, mire, es difícil convivir en la iglesia cuando hay situaciones difíciles. Es muy difícil. Una cosita tan pequeña se puede volver tan grande. Por eso, hermanos, necesitamos estar cambiando constantemente. Bueno, ya vio, eso no se lo dije ese día. Entonces, también el renuevo es la palabra yoneket, que dijimos que era una ramita tierna. Entonces ahí ya no era semilla, ahí ya no era siembra, sino que ahora ya es una semilla, una ramita tierna. Eso quiere decir que hay un crecimiento. Por eso, hermano, mire, si nosotros estamos en el año del renuevo, tenemos que aprovechar ese tiempo para que nosotros vayamos creciendo. Pero mire, si nosotros nos quedamos en rama tierna hace 15 años, hermano, necesitamos seguir el curso para seguir creciendo y seguir evolucionando. Porque, mire, situaciones pasan en una vida. Por ejemplo, la hermana que estaba ministrando las ofrendas habló sobre Satanás, estaba hablándolo de un ángulo de tropiezo. Porque el enemigo lo que quiere es que nosotros tropecemos. Él va a utilizar todas las artimañas necesarias para que nosotros no podamos seguir creciendo. ¿Por qué?
porque nos hacemos de su reino. Entonces Él lo que desea es, como yo ya no tengo entrada de regreso, tampoco quiero que estos aquí regresen. Entonces, hermano, porque usted sabe muy bien que de ahí viene el orgullo, la soberbia, la rebeldía, la altivez, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que Él desea. Entonces, a la medida que si llegamos a ser en un momento una ramita tierna, pero por alguna razón nos quedamos estancados, este año debemos de levantar y poder seguir creciendo. Cualquiera sea la situación que tengamos en la vida, debemos nuevamente, la forma de crecer cuando o mejor dicho, la forma de seguir creciendo cuando nos hemos estancado es traer el orden. ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre el orden? Traer el orden de regreso. Porque es difícil traer el orden, mantenerlo, pero después volverlo a soltar. Vuelve a ser difícil para volverlo a retomar. El orden es bien difícil. Es bien difícil. Entonces es importante que retomemos el orden y que vengamos y que empecemos a caminar. Van a haber otras dificultades. Por ejemplo, si en ese momento de pausa, si en ese momento de estancamiento, cambiaron pensamientos, cambiaron personalidades, cambiaron actitudes, cambiaron caracteres, cambiaron temperamentos. Hermano, eso se corta de lo más rápido que usted puede imaginar. De entrar de una buena actitud a una mala actitud, solamente toman 2, 3, 4, 5 segundos. Para volver a retomar nuevamente, hermano, toman 3, 4, 5 semanas, o meses, o años. Yo no lo sé. Por eso es importante que nosotros sigamos en ese caminar. Entonces estuvimos hablando sobre la ramita, empezamos a ver, mire, las ramas tiernas tienen señal. ¿Cuál es el señal? La señal que ya van a empezar a brotar hojitas. La rama tierna es muy importante, sobre todo para aquellos, hermanos, espiritualmente hablando, que ya han tenido un caminar y que se les está viendo que ya están queriendo echar florecitas, ya están queriendo echar hojas. Eso quiere decir que ya va a venir el fruto, porque eso es bueno. Hermano, a mí me encanta ver a hermanos que van creciendo. Yo los veo que venían ciertos días a la semana, tal vez venían solo domingo, tal vez venían solo jueves, ahora vienen sábado, comienzan a venir los jueves o vienen los domingos, comienzan a servir, comienzan a estar interesados, hermano, comienzan a diezmar, comienzan a ofrendar, se hacen firmes y empieza un crecimiento. Hermano, a mí me encanta ver eso. A mí me encanta ver eso. Por eso son cosas importantes, hermano, de las que nosotros debemos tener siempre precaución y cuidado. Pero luego hablamos de no ramitas, sino de hierba lozana. Hermano, ahí ya crecimos otro poquito. Ahí podemos ver, hermano, que empezamos a ser otra clase de hombres. Pero en la hierba lozana, siendo hierba, recuérdense que esto ya lo vimos. Solamente, hermano, estoy retocando los puntos porque voy a seguir con el resto. Pero la hierba lozana, ahí ya comienza otra era, otra forma de servicio. Mire ahí ya comienza a servir a los hombres. Entonces esa es otra clase, pero también quiere decir renuevo, porque por eso estamos hablando de la evolución del renuevo. Entonces aquel que ya empezó como hierba, hermano, empezó a servir, empezó a tener otro sentimiento que tal vez fue agregado. Aunque, mire, sí, sabemos que el amor, hermano, se va a demostrar por hechos. Pero recuérdese que el amor de Dios no necesariamente es un sentimiento, pero sí puede traer, hermano, entendimientos en forma de sentimientos para poder servir a los hermanos. Porque de alguna manera nosotros necesitamos mostrar que hemos crecido. Y la mejor forma es servir. Pero servir mal, no. Tenemos que servir con una responsabilidad como que si estuviéramos sirviéndole a nuestra propia familia. Y eso es difícil. Por eso si una de las cosas, hermano, cuando se viene una degradación o cuando viene una pausa,
es las responsabilidades que tiene empiezan a disminuir dentro de la iglesia. Ese es el primer luz, el primer luzazo, la primera evidencia de alguien que está disminuyendo por X razón, por X, no queremos decir por una sola cosa. Puede ser que hay una carga, puede ser, hermano, que hay un cansancio, puede ser, etcétera, etcétera, un desánimo. Lo primero que va a empezar a evidenciar es su privilegio. Si es que tiene privilegio, empieza a disminuir, empieza a disminuir, empieza a disminuir, empieza a tener otra actitud, empieza a tener otros pensamientos. Entonces ahí es donde nosotros, hermanos, necesitamos nuevamente un toque del Espíritu Santo. Entonces la hierba es esa. Usted sabe que para que crezca la hierba tiene que venir la lluvia. Entonces aquellos que son hierba crecida es porque, hermano, les está cayendo esa lluvia preciosa y ellos la están aprovechando. Por eso es que están creciendo, ¿verdad? Vale. Entonces ya vimos lo que es la hierba. Entonces luego vimos el renuevo Yebul. El nuevo el Yebul ya es una cosecha. Hermano, mire qué bonito. Ahí ya no es hierba. Ahí se hizo cosecha. Ya cuando se hizo cosecha, porque esa palabra Yebul también quiere decir riqueza. Y riqueza de un producto. Entonces quiere decir, hermano, que ya hubo una evolución. Ahí se empieza a dar el fruto. Ahí ya no solamente hay servicio, porque hay gente que puede servir. Hay gente que puede servir, pero hay gente que no puede servir. Como puede servir hoy, mañana no sirve. O sea, no de que no sirva por hacerlo, sino que por X razón no lo puede hacer. Entonces es necesario que el de hierba podamos evolucionar a hacer una cosecha. En la cosecha ya se va el fruto. Ahí ya miramos los frutos del Espíritu. Ya estuvimos hablando un poquito sobre ellos. Ahí se empieza a ver la manifestación del cambio de los que están en la iglesia con el fruto. El fruto, es que el fruto es muy importante. ¿Verdad que dice la palabra, por sus frutos los conoceréis? No los va a conocer, hermano, porque estén 15 años en la iglesia, ni los va a conocer porque, hermano, oran mucho, porque ayunan mucho, porque siempre están en la iglesia. No, los va a conocer porque los frutos se van a empezar a evidenciar. Por eso, hermano, que hay momentos en que algunos, si no dan frutos, no se sabe en qué nivel están. Todos sabemos que están en la iglesia, pero debe de dar fruto. Usted debe dar fruto. ¿Cuáles, pastor? Pues los frutos del Espíritu. Es necesario dar los frutos del Espíritu. Bueno, entonces ese fue Yebul. Ahí están los frutos. Mire, ahí se van a evidenciar los frutos. Vamos a ver la clase de frutos que tiene. Y hermano, perdone, y si no tiene fruto, no se vaya a querer usted cargar en querer dar fruto, porque ese fruto dice que es una inspiración, pero es una inspiración de ellos, no es una inspiración de parte del Señor, porque la inspiración que viene de parte del Señor, hermano, la va a traer su Espíritu Santo, y usted sabe que por medio del Espíritu Santo damos frutos. O sea, no nos podemos forzar a decir, no, yo soy un hombre que tiene paciencia, pero no tiene. O sea, quiere de alguna manera ser paciente, pero no la tiene, y a veces nos forzamos a que queremos ser pacientes. Hermano, eso va a venir conforme nosotros vayamos creciendo. Eso es conforme al alimento que usted va recibiendo y lo procese, porque hay algunos que pueden masticar el alimento y al final no lo tragan y lo escupen. Entonces no obran, no se alimentan. Si hay algo que a usted no le parece, porque, no, lo está diciendo por mí, porque yo estoy aquí, porque, hermano, lo mastican, pero no lo entran. Y para que pueda haber algo que crezca, tiene que entrar. Entonces, es la forma que vamos a ir creciendo. Bueno, entonces, hay otro, con este nos quedamos, ¿verdad? Ok, entonces ya vimos la semilla, vimos la rama tierna, vimos la hierba y vimos ¿qué? ¿La qué? ¿La qué? Le estoy preguntando a ver si está poniendo atención. Semilla, rama tierna, hierba y cosecha. Vale. Entonces iniciemos, pues. Tengo media hora. Aquí hay otro renuevo. Este renuevo se llama Joresh. Pero mire qué bonito. Esa palabra Joresh, además de que también quiere decir renuevo, que quiere decir rama,
porque renuevo también quiere decir rama o ramaje, quiere decir bosque. Entonces ahí ya no hay solamente una cosecha, sino que ahí hay un bosque. Entonces creció, evolucionó. Entonces ya no es solamente, hermano, que vamos a dar frutos, sino que ahí empezamos a trabajar con los frutos. Y ya no es solamente dar el fruto, sino que empezamos a poder mostrar el fruto, ya fruto de fruto, o sea, el fruto del fruto. El fruto de la naranja, ¿cuál sería? El fruto del fruto de la naranja, ¿cuál sería? El jugo de la naranja. Entonces ahí no solamente es, sino que estamos mostrando otras cosas, pero ya las estamos evidenciando y ya le estamos dando de comer a los hermanos de nuestro fruto. Porque es que eso es lo importante, cuando usted le empieza a dar de sus frutos a otros hermanos. Por eso otros hermanos empiezan a tenerlo a usted en cuenta. Cuando no hay frutos, hermano, o si hay frutos, pero todavía están amargos, o frutos que, hermano, que todavía tienen acidez, sí, gloria a Dios, los hermanos empiezan a experimentarlo, pero tenemos que llegar a dar un fruto dulce, ¿verdad? Porque el fruto dulce, hermano, es lo que a nosotros nos gusta. Entonces, esta evolución a ser bosque. Y cuando estamos hablando de bosque, estamos hablando de un crecimiento de todas las cosas, sobre todo los árboles. Entonces, miren lo que dice ahí, 1 Samuel 14:25. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entonces una de las características de aquellos renuevos que son bosque, que hay miel. Hermano, eso de la miel es bien interesante, porque tiene varias figuras. Por ejemplo, puede ser doctrina, pero también puede ser revelación. Muchas cosas que podemos, hermano, asimilar, pero una de ellas es la miel. Por eso, hermano, aquellos que evolucionaron a ser bosque, ahí va a haber miel, ahí va a haber enseñanza, ahí va a haber revelación, ahí va a haber un deseo de que los demás que estén dentro, hermano, puedan crecer. Porque en un bosque, hermano, no es una ramita, ni es solamente una cosecha, sino que hay un sinnúmero de cosas de las cuales puede proveer. Hasta también puede proveer cobertura. No es que sea cobertura, pero puede llegar a proveer cobertura. ¿Por qué? Porque hay arboleda, hay copa de árboles. Por eso, hermano, en un bosque hay muchos animales que se sacian del bosque. Pero en un punto espiritual es la miel. Entonces la miel es muy indispensable para todos aquellos que son bosque. Entonces son aquellos hermanos que les encanta, hermano, de alguna manera poder dar una guianza a otro hermano por medio de la enseñanza, por medio del cuidado, por medio de la alimentación. Hay gente que son bien sensibles a eso. Hay otras personas que no. Hay otras personas que son un poco tal vez más toscas, hermano, que no les interesa realmente que los otros hermanos crezcan. Para eso está el pastor y para eso están, hermano, los departamentos asignados para que crezcan. Amén, para eso estamos. Pero ¿sabe qué? Hay otros que toman otras cosas muy personales para hacer crecer a otros. Por ejemplo, hay personas que son bien pacientes para explicarle a otros hermanos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros con el resto? Entonces, aquellos que son bosques, hermano, empiezan a hacer cosas maravillosas. ¿Con qué? Con la doctrina, con la enseñanza. Claro, hermano, eso no es fácil, se necesita conocer. Por eso, si una de las cosas que yo constantemente le estamos diciendo a usted es que tome doctrina, para que usted vaya entendiendo, para que usted vaya ensanchando el conocimiento. Pero mire, el bosque no es solamente para alimentación, sino que tiene varias cosas. Mire lo que dice ahí en 2 Samuel capítulo 18. Salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Vaya, entonces, hermano, los bosques también tienen que ver mucho en la palabra. Por ejemplo, ¿qué es lo que significa Efraín? ¿Qué significa Efraín? Doblemente ¿qué? Bendecido, doblemente fructífero o de doble fruto. Eso es lo que significa Efraín. Entonces una de las cosas, hermano, interesantes es que había un bosque.
que también se le llamaba el área montañosa de Efraín. Pero en esa área de Efraín, hermano, mire, no era un bosque cualquiera. Era un bosque que se necesitaba conocer muy bien. Ahora, en ese bosque habían muchas encinas. Por ejemplo, el roble es una encina. Y usted sabe que el roble, hermano, es madera, es un árbol que crece en gran tamaño. Por eso, hermano, todos aquellos que evolucionan, mire qué bonito, todos aquellos que evolucionan también vienen a hacer batalla. Hay batallas espirituales. Ahora le puse este versículo por ir al próximo versículo. Eso está en 2 Samuel 18:8. Mire lo que dice ahí. Y la batalla se extendió por todo el país. Y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Entonces, hermano, mire, veámoslo en una figura espiritual. Porque si el bosque de alguna manera vino a hacer su tarea en una guerra, hermano, ahí fue una guerra pero espantosa. Ahí se levantaron, hermano, los hijos de Israel y se levantaron los siervos de David y fueron a la batalla. En un día, hermano, murieron 20,000. Fue espantosa esa batalla. Murieron 20,000. Pero, hermano, la mayor parte del que murieron fue a causa del bosque. Entonces, aquellos de nuevos que llegan a esa estatura de bosque, saben muy bien cómo pelear una batalla espiritual. Por eso es muy importante. Por eso, hermanos, si nosotros necesitamos crecer, sabemos que no es solamente hasta dar frutos, porque hay gente que piensa que solamente vamos a dar frutos. No, ahí necesitamos evolucionar a más altura. Hermano, para poder llegar a ser bosque, hablando de un punto espiritual, necesitamos, hermano, crecer y necesitamos mostrar que hay una autoridad. Por ejemplo, la muerte de Absalón sucedió en el bosque. ¿Saben qué bosque sucedió? En el bosque de Efraín. En ese bosque. Ese bosque, hermano, es bien mencionado. Imagínense, hermano, que las batallas se llevaban en campos abiertos y ese día se pelearon en el bosque. Pero ¿sabe qué es lo más curioso? Que el bosque le dio una tremenda victoria a David. Porque Absalón, usted sabe qué pasó con Absalón. En ese bosque, hermano, pelearon y resulta que él, huyendo en su mulo, se quedó enrollado de cabeza en una encina y quedó entre el cielo y la tierra, dice. Eso fue lo que le pasó. Mire, eso está en 2 Samuel 18:9. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo que iba pasó delante. Mire qué interesante. Ahora, mire, a ver, ¿qué pudiéramos decir de los cabellos? ¿Qué figura tienen los cabellos? Pensamientos. Una de ellas es pensamientos. La otra podría ser cobertura. Pero entonces, eso quiere decir, hermano, miren lo que sucedió ahí, porque Absalón tenía unos pensamientos pero bien feos, hermano. Él quería ser rey de Israel sobre su papá. O sea, solo mire, hermano, el pensamiento que llegó a tener, que quería ser más que su papá. O sea, esa es una situación muy degradable. Entonces, pero lo que sucedió en el bosque es lo que me llama la atención. Entonces, aquellos que evolucionan, hermano, y que vienen a ser tremendos árboles, que vienen a ser parte de un bosque o bosque, lo primero es ministrar los pensamientos que pueden haber en alguna persona. Por eso, hermano, qué bonito cuando hay hermanos. Mire, eso de exhortar es bien difícil.
Y hay que tener mucho conocimiento y mucha sabiduría para poder exhortar, porque no a cualquiera se le puede exhortar. Por ejemplo, hay algunos que aceptan la exhortación de un pastor, pero hay otros que no van a aceptar la exhortación o la reprensión de un hermano. Por eso es necesario, hermano, que hay algunos, porque hay unos que llegan a ser bosques, esos vienen a ser hermanos mayores. Porque si usted sigue como rama tierna, hay otro que ya evolucionó como bosque. Entonces los que son bosques, como tienen altura, entonces pueden ver las situaciones hacia abajo, lo que está sucediendo. Claro, por eso nosotros debemos de evolucionar a ser hermanos mayores. Hermanos, tenemos mayor fuerza, porque imagínense que ahí habían cedros, habían robles, eran árboles fuertes, potentes, era una madera increíble. Pero el que es rama tierna, hermano, todavía no, aunque quiera dar, aunque se muestre, está verdoso, hermano, ya se empieza a querer ver la florecita, la ramita, pero no se puede comparar con un cedro, aunque hayan empezado en el mismo día en la iglesia. Entonces, hermano, eso es cuestión de autoridad y de una autoridad espiritual. Entonces, por eso debemos de crecer, debemos de evolucionar. Y debemos de tomar en nuestras manos la autoridad que el Señor nos da, porque el Señor nos da autoridad. Por ejemplo, otra de las cosas, hermano, fue el tesoro de Salomón. Dentro de los tesoros de Salomón, ¿sabes de dónde se sacaron? Se sacaron del bosque del Líbano. Ahí estamos hablando, hermano, de otro nivel. Por eso, mire, todos aquellos que son bosques embellecen. Ellos mismos embellecen. Por eso, hermano, hay algunos hermanos que dicen, pero yo no sé qué le ven al hermano. Si el hermano, hermano, pero es que embellece. Todas las flores que tira, hermano, a los hermanos, tú vas a poder, el Señor te va a utilizar. Mira, tiene promesa para ti. Eso es echar flores. Mira lo que dice ahí en 1 Reyes capítulo 7. Le voy a leer versículo 1 al 2. Después edificó Salomón su propia casa. Hermano, mire, en 13 años le tomó para hacer una casa. Asimismo edificó la casa del bosque del Líbano. O sea, que la casa que hizo Salomón, esa casa la hizo en medio de un bosque que se llamó el Líbano. Al hermano, qué casona. Imagínese construir una casa que le haya tomado 13 años. Usted puede ver ahí, hermano, las dimensiones que tenía la casa, la cual tenía 100 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura, sobre 4 hileras de columnas de cedro, con vigas de cedro sobre las columnas. Entonces esa madera venía del bosque. Hermano, por eso mire qué tan importante evolucionar. Y que podamos dar esa estatura. Embellecemos la iglesia, embellecemos el ministerio, embellecemos a nuestros hermanos, embellecemos el campamento. Bonito. Entonces, mire lo que dice ahí. Oye lo que dice ahí. Le voy a leer Isaías 55:10. Nueva versión internacional. Ustedes saldrán con alegría y serán guiados en paz. A su paso, las montañas y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo y aplaudirán todos los árboles del bosque. Hermano, los árboles aplaudirán. Hermano, si usted lee 55, mire, hay unas cosas pero tan increíbles. Pero si nosotros debemos realmente llegar a esa estatura, a ser árboles de Dios. No vamos a hacer un bosque, hermano, como el que se comía todo aquel que entraba ahí ya para entrar a la tierra de Canaán, que más bien dijeron vamos a cortar. No vamos a hacer esa clase de bosque misterioso, ajeno, idólatra, porque de ahí cortaban, hermano, para hacer todas esas imágenes. Nosotros no vamos a ser parte de esa maldición, jamás. Vamos a evolucionar, vamos a evolucionar para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pero entonces viene otro de nuevo. Ya nos quedan 20 minutos y nos vamos. Este es Kipá. Mire pues,
Entonces, ¿qué dijimos la primera? Siembra, ahí estaba la semilla. Después, rama tierna. Después, hierba. Después, cosecha. Después, bosque. Entonces ahora nos toca otro. Nos toca otro renuevo. Este es quipá. ¿Qué quiere decir renuevo? Pero quiere decir hoja de palmera. Ahí entramos a otra dimensión. Ahí entramos a otro nivel. Ahí no solamente somos bosques, sí, tomamos la altura, hermano, de los árboles preciosos. Pero ahora venimos a hacer hoja de palmera. Y las hojas de palmera, mire, la palmera también crecía en los bosques. Pero una de las cosas que tiene la palmera, hermano, una de las características es que puede sobrevivir en lugares donde falta el agua. Almacena el agua. Pero la raíz, usted sabe muy bien que la busca en la roca. Entonces esta es palmera. Miren lo que dice allá. Partieron de Mara y llegaron a Elim, y en Elim había 12 fuentes de agua y 70 palmeras se acamparon ahí. Pero no solamente por lo de la palmera. Recuérdense que la palmera también da fruto. Pero esa palabra Elim quiere decir oasis. O sea que, hermano, ya es un lugar de reposo. Donde está el oasis, allá hay palmeras. Allá hay un reposo. Allá hay un lugar para descansar. Allá hay un lugar para beber agua. Allá hay un lugar para el sediento. Porque esta es una tremenda figura. Pero mire, hablando de la palmera, Jueces capítulo 4, versículo 5. Y se sentaba debajo de la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín. Esa región montañosa de Efraín quiere decir el bosque de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a pedir juicio. Mire que ellos subían. Entonces pregunto, ¿en dónde estaba ella? En lo alto. Ella estaba en lo alto. Ella estaba en la parte superior de la montaña. Ahí había palmeras. ¿En dónde? En el bosque de Efraín. Por eso en el bosque de Efraín no solamente habían cedros, no solamente habían árboles, sino que empezó a dar palmeras. Y debajo de la palmera, hermano, porque debajo de la palmera había sombra. Entonces son aquellos que ya pueden dar cobertura. Son aquellos a los cuales, hermano, empiezan a tomar un grado diferente. Que pudiera, mire, ahí pudiéramos poner a líderes, hermano, pudiéramos poner a hijos que se han nutrido de cierta manera, que están en alto. Por eso, hermano, la evolución que nosotros debemos de tener es precisa. Sigan aquellos, hermano, que ya empiezan a atender, están bajo cobertura, pero ellos también son cobertura. Esa sombra que daba la palmera, hermano, esa es una cosa preciosa. No era solamente porque ella llegaba, sí, tiene un sentido muy natural, pero tiene un sentido muy espiritual. Por eso, hermano, la palmera es bien importante. Dentro del caminar y dentro de nuestra evolución, ser palmera. Usted sabe muy bien que en la palmera, aunque vengan los vientos, hermano, esa característica de la palmera es que puede quedar toda torcida, pero vuelve y se endereza. Ellos ya tienen otro nivel. Ellos son aquellos que con una palabrita les va a doler y se van a ir. No, ellos aguantan buenas cachetadas, hermano. Y péganle otra, le da otra, y siguen amando y siguen teniendo paciencia. Y está bien, es mi culpa, perdóname, aunque no tengan nada que ver. Hermano, mire qué bonito. Aguantan los sufrados que puede tener la vida. Por eso, hermano, no cualquiera puede decir, no, yo quiero ser pastor, hermano, mire, mínimo apóstol, pues póngame aunque sea, o profeta, cualquiera de las dos. Pero hermano, si ahorita algo le dicen y lo primero que le hace es que se le para el pelo, del enojado, pues. Entonces hay que subir el nivel.
El que puede hacer que se enoje constantemente derrama tierra. Ya va a dar, ya va a dar. Ya tiene su colorcito, ya está verdoso. Pero tiene que superar, tiene que superar. Empieza a tomar esa vida, hermano, espiritual de una forma maravillosa e increíble. Qué bonito. Por ejemplo, mire, al hermano, eso me impresionó bastante. ¿Usted sabía que en el templo de Salomón, los adornos que estaban en las paredes internas eran palmeras? Ahora la pregunta es, ¿por qué palmera? Si hubieran podido, muy bien hubieran podido poner una rosa, un clavel, I don't know, cualquier otra cosa. Pero ¿por qué tenía que ser palmeras? Hermano, ¿por qué? Porque tiene una figura bien preciosa. Mire lo que dice en Primera de Reyes. Eso lo hizo Salomón en el templo de Salomón. Primera de Reyes, capítulo 6. Le voy a dar del 27 al 29. Mire pues, puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo. Mire lo que está hablando de los querubines, los cuales extendían sus alas, de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala del otro tocaba la otra pared. Y las otras dos alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa. A la mía, hermano, qué bonito. Así fue como pusieron a los querubines en el lugar santísimo. Y cubrió de oro los querubines. Pero miren el 29. Y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras, de querubines, de palmeras y de botones de flores, por dentro y por fuera. Esta palabra botones de flores es renuevo también. Entonces la palmera, hermano, tiene un sentido espiritual increíble para que estuvieran adornando dentro de la casa de Dios. Por eso las palmeras, hermano, tienen una figura bien especial, sobre todo dentro de las congregaciones. Aquellos, hermanos, mire, hay ancianos, hay líderes que es increíble, adornan, hacen, hermano, que se lleven a cabo la operación del Señor en cada campamento, en cada tabernáculo que se levanta, en cada iglesia. Por eso, hermano, mire qué tan bonito. Usted se va a dar cuenta, aquellos que tal vez no están tan interesados en hacer la obra, por X razón, pero van a llegar a un momento, al crecer van a querer evidenciarlo. Por eso es muy bonito, hermano. Mire, todos aquellos que empiezan a hacer palmera, empiezan a trabajar en lo más interno, en un círculo más cerrado, con el pastor, con el apóstol, con el profeta, el evangelista, etcétera, etcétera. Hay gente que puede decir, yo no sé por qué a mí nunca me llaman. No, espérese, es que primero tiene que llegar a ser palmera. Mire, trabajar cerca de un ministro es bien difícil, porque el enemigo lo primero que quiere hacer es cortar pies. Lo primero que empieza a suceder cuando trabaja cerca, hermano, de un ministro, es las acechanzas del enemigo. Porque si no puede con el pastor, va a querer con los hijos. Y si no puede con los hijos, viene con los líderes, con los más cercanos, con los que son palmera. ¿Y qué empieza a hacer? A empujarlos, a llamarle la atención, a ver de qué manera hacen un error, de qué manera. Hermano, esto es tremendo. Mire, si usted sigue leyendo en Primera de Reyes, capítulo 6, y sigue leyendo en el capítulo 7, usted va a empezar a ver las palmeras que también las ponían en las puertas del templo. Las palmeras son lindas. Dice que también empezaron a poner las palmeras, hermano, en lugares de los pisos, para que se embelleciera. Por eso, hermano, es muy importante poder llegar a esos niveles. Muy bonito. Usted se va a dar cuenta. Todos aquellos que van llegando a esos niveles pueden ir aguantando. Pueden aguantar el calor, hermano. Calores ajenos también. También pueden aguantar una tormenta.
Usted se da cuenta que hay algunos hermanos que a pesar de que hay problemas, pero siguen en su liderazgo. Hay algunos hermanos que tienen dificultades, pero siguen en su privilegio. Eso ya están escalando, están entre la frontera, entre ser un bosque y una palmera. En el bosque allá hay miel. Allá están, hermano, están dificultades. Esto no quiere decir que son relamidos, ese es relamido. No, aquel está queriendo en su corazón llegar a una madurez. Claro, los demás, algunos no lo van a ver así. Y llegan y se tienen que mantener. Y necesitamos liderazgo así. Hermano, perdone. Nuestro apóstol nos ha enseñado eso, a poder, hermano, tomar flechas, pero no podemos tomar una flecha toda aguada, una flecha que esté rajada, una flecha de que nosotros quedamos que en el aire se va a hacer pedazos. No, tenemos que asegurarnos que va a ser un hombre y una mujer que tiene fuerza y potencia de parte de Dios, pero que ya entendió el concepto y lo está poniendo por obra. Hermano, yo anhelo en mi corazón, hermano, abrir, no tenemos iglesia en New Hampshire, no tenemos iglesia en Maine, no tenemos iglesia en Vermont, no hay iglesia en Connecticut, toda esa es nuestra área, nosotros debemos de conquistarla, pero ¿será que vamos a enviar a una rama tierna? Ay, hermano, una ramita tierna para que, ay, Dios mío, nomás si se abre, se fue. No, hermano, necesitamos a alguien que mínimo sea palmera o mínimo que empiece a ser bosque y que tenga revelación de parte de Dios. Necesitamos. ¿Quién anhela eso? Pocos. No van a ser todos. Son pocos los que pueden llegar ahí. Todos quisiéramos llegar ahí. Pero hay algunos que van a tener fuerza para hacerlo, otros no. Imagínese, hermano, aguantar las cosas de la gente. Imagínese usted como líder y que usted como líder le vayan a hablar mal. ¿Cómo va a reaccionar usted siendo ahorita? ¿Cómo reaccionará usted ahorita? Imagínese ahorita, en este mismo momento, usted es el líder lo pusimos de líder de ese sector. Pero vino alguien y no le gustó y le dijo, ¿cómo va a reaccionar usted? Primero no tiene que reaccionar porque entonces ya está siguiendo la acción de otro. Usted tiene que cambiar esa acción. Entonces el florecimiento es parte de un crecimiento. Mire lo que dice ahí, Salmo 92:12. El justo florecerá, mire qué bonito, como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano. La palmera tiene que florecer, tiene que dar sus renuevos, tiene que darla. Ahora, que van a venir situaciones dentro del caminar de justicia, van a venir, hombre. Van a venir. Pero debemos de florecer. Por eso uno de los principios para ser palmera es ser justo, caminar en justicia. Allá están los mandamientos, eso es lo que vamos a hacer. Están las instrucciones del ministerio, eso vamos a seguir. Están las instrucciones de la iglesia, eso vamos a hacer. Hermano, porque para eso tenemos que tener una madurez. Todas las instrucciones que se dan desde la cabeza hasta la orilla del borde de las vestiduras se deben de cumplir. Por ejemplo, las instrucciones que da la iglesia aquí, yo no las cuestiono. Yo solamente digo sí y amén. No me voy a poner yo a pelear con el pastor, hermano, que es dueño de esto, que nos abrió el templo y que ha sido sensible con nosotros, a ponerme a pelear. Él me dice una cosa y tal cosa hago. No la pregunto. Hay varias cosas que necesitamos hacer. Nos ha pedido que hagamos otras cosas aquí y yo le digo amén. Y ya estamos trabajando y cuanto antes para ponerlas, para poder seguir las instrucciones que nos está dando. Entonces debemos de llegar a ser palmera. Por ejemplo, la estatura es hermosa.
Usted no se ha dado cuenta que hay algunas hermanas que dicen, ay, yo quisiera un muchachón de unos 2 metros. A algunos les gusta la estatura, hay otros, bueno, hay otro, aunque sea diámetro, pero que truenen los chicharrones. Hay otras que ni quieren altos ni bajos, ¿va? Pero la estatura es hermosa. Al hermano, cuando uno ve la estatura de los hijos, ¿va? Cuando los hijos lo pasan a uno se siente bien precioso, ¿verdad? Ay, que nuestros hijos, mire hermano, nomás nos pasaron, ya están hermosos. Porque imagínense que se hubieran quedado del mismo tamaño que nosotros. Dios mío. Ya media vez nos pasan. Gloria, qué hombrón el que tengo. Tal vez son 2, 3 centímetros, hermano, pero por lo menos ya nos pasó. La estatura es hermosa, pero también se da. Mire, por ejemplo, en Cantares, lo que dice allá. ¡Ah, qué hermosa eres! Está hablando el novio. ¡Qué hermosa eres! ¡Y cuán suave, oh amor deleitoso! Tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos a los racimos. Mire qué lindo. ¿Estatura de qué? De palmera. Por eso las palmeras se ven de lejos. Cuando usted empieza a ver las palmeras de lejos, va, ya viene la playa. En el mar la vida es más sabrosa. Pero le hago una pregunta. ¿A quién le está hablando ahí el amado? ¿Ah? ¿A quién le está hablando ahí el amado? A la iglesia. A la iglesia. Entonces ya se dio cuenta que es la estatura, palmera. ¡Hala, qué lindo! Pero entonces, faltando 4 minutos, le doy el último. ¿Verdad que no se sintió el tiempo? Bueno, para los que se durmieron, no se va a sentir nunca, ¿no? Más bien rápido terminó esto, tan rápido lo despiertan a un hombre. Pero hay un renuevo. De dicho paso, a los que se duermen es porque están cansados, están enfermos, y hay algunos que son rama tierna. Pero mire pues, está el renuevo. Vale, voy a hablar de esta. El último, ya nos vamos. Ahorita de último ya se despertaron bien. Bueno, aunque sea esta, pues que puedan poner bien atención, ya nos vamos. La grande. Ya nos pasamos todo el proceso, hermano. Por eso no llegamos a la estatura. Va, oiga pues. Ahí está, este renuevo se llama SITS. Mire, propiamente brillante. No, es que todavía no terminamos, nos falta una. Bueno, brillante, pero también quiere decir placa pulida. Oiga eso, quiere decir renuevo. Pero ¿sabe algo que me llamó mucho la atención? Hermano, ala. Ala. No ala gran. No ese ala, hermano, no, es de ala. Wing, pues, en su lenguaje natal, wing. Esa palabra, bien, hermano, usted la va a encontrar una vez, al menos. Suena una vez. Pero hay una imagen que voy a poner con eso. Está en Números capítulo 17, versículo 18. Esa palabra ala, está aquí, en Números 17:8. Mira lo que dice, pues. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. Esa palabra renuevos es la palabra sit, que quiere decir ala. Pero dentro de las entradas que nos dio, ahí está placa que brilla, pulida. Por eso, hermano, ese renuevo que dio, hermano, esa era una luz. Fíjese que una de las cosas que tenían los sumos sacerdotes es que tenían una placa, ¿se recuerda? Una placa sobre la frente que decía, ¿qué decía?
santidad a Jehová. Por eso, hermano, este renuevo no es solamente renuevo, sino que tiene muchas cosas por detrás. Y una de esas estaturas, una de esas madureces es esa, santidad. Pero ahí comienza, mire, con la palabra ala. Esto quiere decir que ya estamos casi llegando a esa estatura para volar, porque hay algunos que van a poder volar. Esta sería la número 7. Por eso, hermano, cuando reverdeció esa vara, primero no tenía nada. Ustedes saben que esa vara pasó años de años sin nada, pelona. Es la vara que llevaban constantemente en las manos. Era la vara que tenía Aarón, se la pasaba a Moisés. Y Moisés decía agarra tu vara, después decía agarra la voz, y constantemente. Pero llegó un momento en que dijo el Señor, ya sé qué voy a hacer. Ponle tu nombre, Aarón, a esa vara. Y la que reverdezca, ahí se van a acabar las quejas. Es más, la vas a poner en el testimonio para la gente incrédula, perversa. Al hermano, y reverdeció esa vara. Por eso usted sabe muy bien, ahora cuando está diciendo renuevos, por eso, hermano, esa palabra de renuevos, mire, donde dice arrojando renuevos, recuérdese que va a haber un renuevo. Bueno, no, hubo un renuevo que es Cristo. Esa es la figura de Cristo, hablando en Jeremías. Pero acá está hablando que dio renuevos. Eso quiere decir que no es solamente uno, sino hay otros tras otros. Y son aquellos que tienen que dar esa talla de renuevo. Es una talla de santidad, porque el Señor murió y fue santo. No hubo en él tacha. Por eso reverdeció, porque va a ser testimonio. Por eso nosotros tenemos que ser la imagen a ese renuevo. Porque si la vara tuvo renuevos, entonces quiere decir que hay otros, pero definitivamente el renuevo del que habla Jeremías es el Señor. Esa es una imagen de la cual nosotros tenemos que dar. Eso lo vemos en Romanos, capítulo 8, versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos, oiga, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermanos, renuevos. Pero hay una imagen, la imagen del renuevo, que es la imagen del Hijo. Por eso nosotros tenemos que evolucionar, hermano. Tenemos que volar. Ese era el 7º. Pero entonces llegamos al 8º. Este es el último. Y ya se me fue el tiempo. Es el renuevo paraj. Ese paraj, mire, raíz primaria de brotar como botón, florecer, generalmente extender, pero mire lo que dice ahí, hermano, especialmente volar. Espérense, ¿cómo es eso que renuevo y volar? Mire, especialmente volar como extendiendo las alas. Figurativamente, florecer, brotar, cundir, florecer, originar, producir profusamente, renuevo, reverdecer, volar, vuelo, extender. Y ese es el número 8. Y el número 8 es un número de reinicio. Por eso cuando nosotros volemos, tenemos que saber que tomamos un nuevo inicio, no en esta dimensión, en otra dimensión. Ahí comienza lo que se nos prometió. Por eso mire lo que dice ahí, 1 Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a subir. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces usted sabe muy bien cuál es el proceso. Suena la trompeta, se levantan los que nos antecedieron muriendo, luego hay un levantamiento de la tierra a los aires, al tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo, o sea, no podemos ser arrebatados si no primero es el tribunal de Cristo.
Por eso, hermano, no crea que todos los que nosotros creemos en el Señor y estuvimos en la iglesia, quiere decir que ya nos arrebataron. No, primero tenemos que llegar al tribunal de Cristo y ahí, hermano, tenemos que pagar todos los tamales que debemos y que nos comimos. Dependiendo de esa justicia, porque dice que vamos a ser juzgados todas las obras que hicimos en el cuerpo, o sea, cuando estábamos aquí. Eso es solo para los cristianos. El arrebatamiento, el levantamiento a los aires, al trono, al tribunal de Cristo, es solo para los creyentes. Eso no es para todo el mundo, solo los creyentes. Y los que no dieron la talla regresan. De los vivos, pues. Regresan. ¿A qué? A que tienen que pagar hasta que den, hermano, la estatura que tienen que dar. Y eso no todo el mundo lo entiende. Claro, eso va a ser un abrir y cerrar de ojos, eso no va a tomar miles de años. Eso va a ser solamente ¡pac, pac! Ay, yo soñé que estaba delante del Señor y me mandó a la tierra. Al día siguiente se desaparecieron miles de gentes. No creo que vayan a ser millones, o quién sabe, o tal vez sí, no lo sé, no sabemos cuántos serán. Entonces, terminamos. Ayúdame, papá, por favor, en Cantares 3:6. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo? Sahumada. A ver, ¿qué quiere decir sahumada, hermano? Sahumada, mire, sahumada, déjeme explicarle, sahumada es como agregarle otro producto a un producto, pero lo va a hacer mejor, ¿verdad? Es como usted hace sus camaroncitos, hermano, y solamente los hace así, pero de repente le echa un poquitito de sal de mar y quedan suculentos, quiere decir que sobrepasó. Y sahumada quiere decir todavía mejor, pero ¿de qué? De mirra, de incienso y de todo polvo aromático. El incienso, hermano, ahí está la oración, ahí está el clamor. Por eso, hermano, cuando nosotros ya damos un nivel, empezamos a ver que la oración ya no es un objeto de pérdida. Porque si dice que si nosotros vamos a hacer sahumada en mirra, hermano, Dios mío, en incienso y en polvo aromático, quiere decir que vamos a ir preparados, obras de fe. Hermano, si quiere usted puede meter ahí el ayuno si usted quiere. Va a ser algo tan precioso, hermano. Vamos a ir oliendo a todas esas obras de fe que un día nosotros creímos y que eran importantes. Por eso los que llegan a esos niveles empiezan a bañarse de un olor, pero es olor de mirra. Por ejemplo, los regalos que llevaron a Jesús, dentro de ellos había mirra. Pero diga, pastor, ¿para qué la mirra? Hombre, sí, ay, Dios mío. Hermano, era exquisita. Si la oración es exquisita para Jehová, tal vez para nosotros no, pero para Jehová es un acercamiento espiritual de un hombre a una entidad sobrenatural que todavía no conocemos. Y dentro de eso, la mirra. Recuérdese que el incienso que se producía no era cualquiera. Tenía que tener ingredientes muy, pero muy específicos. Eran 4. Pero dentro de eso también polvo aromático, talquitos, ese perfume. Llámele adoración si usted quiere, o llámele alabanza. Gloria a Dios. Por eso cuando viene el tiempo de alabanza, de adoración, cuando viene el tiempo de oración, de clamor, de gemir, hermano, esos son olores que nosotros debemos de llevar porque vamos a casarnos. Una mujer que va dispuesta a casarse con su esposo y lo ama y tiene un buen ánimo es aquella que se perfuma, hermano, es aquella que atiende su rostro y que se embellece para poder darse a su novio, al que va a ser su esposo. Por eso, hermano, qué linda cuando una novia, hermano, pasa todo horas, casi todo un día, para que la embellezcan con todo lo que tiene que llevar, para que cuando la vea el novio diga, wow, no la había visto así antes.
Es así como va a ser el Señor. Por eso, hermanos, no basta con tan solo venir a la iglesia. No basta. Es necesario, claro que sí. Aquí vamos a aprender muchas cosas. Lo necesario es crecer, evolucionar. Lo que usted fue ayer, ya no sea mañana. El error que cometió ayer ya no lo va a cometer mañana. La acción que hizo ayer la va a mejorar hoy. La situación en la cual se dirigió ayer, hoy la va a perfeccionar. Mañana va a estar perfeccionada. Esta es la forma en que vamos a obrar. No nos vamos a quedar igual. No nos vamos a quedar acomodados, hermano, viviendo un evangelio a la forma en que nosotros creemos conveniente que vamos a vivir porque así nos gusta. No, hermano, así no. No es así. Se podría, sí. Se podría, sí. Yo sé que hay algunos pastores que hacen eso por sus ovejas. Toman la palabra de sus ovejas porque creen que las ovejas se van a ir si no hacen un cambio. Pero si un buen pastor le da de comer a sus ovejas, aunque vengan situaciones de enfermedad por comer, etcétera, la oveja va a permanecer, porque va a reconocer cuál es su comida, va a reconocer cuál es su alimento, cuál es el pan que le sustenta. No será un pan inflado, será un pan sustentoso, como el maná. Como el maná. Yo quiero que se ponga de pie, amado hermano. Vamos a dejarlo hasta ahí. Va a llegar un momento en que vamos a irnos con Cristo. Ese va a ser el momento que vamos a volar, y lo vamos a hacer para la gloria y honra de nuestro Dios. Hermano, todo lo que usted hace ahora, incluyendo su trabajo, algún día ya no lo va a hacer. Esto es solamente por un tiempo. ¿De qué nos sirve, hermano, el afán? A veces nos afanamos demasiado por las riquezas y no podemos, hermano, dar un tiempo para servirle a Dios y a nuestros hermanos. Le digo algo: si en aquel momento usted oye la trompeta, en ese preciso momento su pensamiento sería: déjeme imaginarme un poco, ¿por qué no hice más de lo que pude haber hecho? En el momento que suena la trompeta dirá: ¿por qué no pude hacer más? ¿Será que voy a dar la talla? Porque va rumbo a un tribunal y usted va a experimentar el levantamiento de la tierra a los aires, y va a ver ángeles y va a ver las potestades celestes que están de nuestro lado. Va a ver al Señor. Estará la majestad de su resplandor, y ahí se abrirán los libros. Lo más fuerte será que, habiendo experimentado por un momento y palpado lo majestuoso y eterno, tenga que regresar y tenga que pagar el último cuadrante para poder regresar. Y todo por unos pesos de más. El Señor lo menciona allá en Jeremías, hablando sobre los falsos profetas, y dice que profetizaron mentiras a causa por un pedazo de pan. Oiga eso. Dijeron: así dice el Señor, pero yo no había dicho nada. Lo hicieron a causa por el pedazo de un pan. ¿Cómo pudiéramos llegar al final a causa de unos dólares
que en aquel momento ni valor llegarán a tener. Pero mejor es llegar a una estatura en plenitud para nuestro Señor. Cantemos.